Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Generación Responsable, una producción de Seminarium y Radio Sucesos. Hoy con más análisis y criterios acerca de las transformaciones que genera el potencial de la energía en Ecuador y el mundo. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero así también le quiero dar la bienvenida en primer lugar al gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, quien está en el cargo desde enero de este año. Petroecuador, por disposición del presidente de la República, debe duplicar la producción de petróleo hasta el año 2028. Para este propósito se requieren importantes inversiones y sobre todo la toma de decisiones. Damos la bienvenida al gerente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia, al programa Generación Responsable y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por su compañía. Me gustaría, por favor, iniciar por el tema coyuntural, la situación del petróleo a nivel internacional y en Ecuador. Señor Cedeño, ¿qué pasa con los precios del petróleo y cuál es nuestra situación actual en el panorama mundial? ¿Los altos precios nos benefician? Desde luego, los altos precios nos benefician porque hay un neto entre el precio que obtenemos por el petróleo que exportamos y el precio que pagamos por los productos derivados, combustibles de los que somos deficitarios que importamos. Ese neto pues, es muy favorable al Estado ecuatoriano. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en este momento el petróleo está ya alrededor de $103, estamos ganando. Y de esto también depende que regresamos justamente a manejar los diferenciales. Podría usted recordarnos, lo hablamos aquí la semana pasada con Julio Faldini, gerente de desarrollo de negocios de Argus Latam. ¿Cuáles son los beneficios de haber retornado al radar de Argus? ¿Qué gana el Ecuador? Gana mucho porque Argus es una publicación internacional muy leída en el ambiente de precios petroleros, de crudos que se exportan. Y el nuestro pues no estaba siendo publicado por Argus porque no habíamos exportado en el mercado internacional crudo spot, que le da el diferencial verdadero del mercado. Esto hizo que Argus en el 2014 nos abandonara. Ecuador no se interesó en ventas spot. Lo hemos revertido, estamos publicando cuáles son los diferenciales de nuestros diversos concursos de spots. Ya hemos realizado 3 spots, nos ha ido muy bien y ese diferencial es el que publica Argus. Esto hace interesarse a compañías internacionales. Usted sabe que con el problema entre Rusia y Ucrania hay muchas empresas que están mirando hacia Latinoamérica. Eso nos ha beneficiado, mal de Rusia, Ucrania, bien por Ecuador. No es que nos estemos contentos porque haya una guerra, pero eso nos ha beneficiado. Hay empresas que están leyendo Argus, hay empresas que están viendo nuestro concurso, se interesan en nuestro petróleo crudo y eso hace que revaloricemos tanto al crudo oriente como al crudo napo. Esto también es importante porque entendemos los diferenciales serían menos de lo que estábamos manejando en los últimos años, ¿verdad? Mucho menos. En promedio tenemos un diferencial para el crudo oriente de $2.50 con respecto al WTI, el West Texas Intermediate, crudo referencia de Texas, que es muy vendido en el Golfo de México. Si lo comparamos con los crudos Oriente mismo, pero vendidos a PetroChina, PetroTailandia en contratos de largo plazo y que los heredamos, ¿verdad? Estos contratos con diferenciales de 6, 7 dólares, por lo menos $3.50 estamos obteniendo de beneficio con respecto a contratos anteriores. Señor gerente, con estas publicaciones también podríamos mejorar la venta directa de crudo, es decir, evitar ese pago que también significa una pérdida para el país de los intermediarios. Este es uno de los puntos, que seamos publicados por agencias internacionales serias, que tengamos concursos transparentes, pero hay 2 cosas más que hacemos para que los refinadores finales, consumidores, puedan acceder a nuestro crudo. Les estamos dando la posibilidad de que embarquen buques muy grandes, muy grandes. El Suezmax, que tiene una capacidad de 1.080.000 barriles,
y los buques VLCC, Very Large Crude Carrier, que tienen una capacidad de más de 2 millones de barriles. Esto hace pues que este crudo pueda ir a mercados lejanos por el costo unitario, economía de escala. Con esta posibilidad de que puedan embarcar en buques muy grandes, utilizar el terminal de Punta Gorda, que lo permite, porque en nuestro terminal de Balao solamente podemos embarcar buques de 360.000 y 720.000 barriles. Esa es otra de las condiciones que hace que se interesen refinadores finales. Y es lo que obtuvimos, por ejemplo, en el concurso último de mediano plazo, de que Marathon, la refinería más grande del mundo y refinador muy conocido y prestigioso en Estados Unidos, se interesa en nuestro crudo y adquirió Crudo Oriente con un diferencial de 75 centavos en positivo. Y lo mismo Petroperú. Petroperú es nuestro vecino y los intermediarios le estaban vendiendo nuestro crudo a Petroperú. Le ganan a Petroperú y nos ganan a nosotros, vendedores Petroecuador. Pero sin intermediarios, pues obtenemos el beneficio de ambos lados. ¿Podríamos dar cifras? Quizá estos últimos contratos, estas últimas ventas de las que usted habla, ¿cuántos resultaron en ingresos para el Ecuador? Bueno, vendimos 12 millones de barriles y con el diferencial de mercado, más o menos nuestro crudo es de $100 por barril. Eso significan 1.200 millones de ingresos en esa venta que hicimos a Petroperú y a Marathon. En el último spot ganó otra figura y el diferencial más o menos también de $2.50 y esto es más o menos unos 3 millones de barriles, lo que significarían 300 millones de dólares. Y si podemos contrastar esta misma cantidad de barriles, ¿cuánto nos hubiese significado si no teníamos esta venta directa? Por lo menos $3.50 menos por cada barril. Por ejemplo, en esos 12 millones de barriles multiplicado por $3.50, más o menos unos 40 millones de dólares hubiéramos perdido. Estamos hablando con el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Gerente, quisiera preguntarle ahora también, ¿qué otras ventas spot tienen planificadas ustedes? Queremos por lo menos vender 16% de nuestro balance exportable, que es más o menos 100 millones de barriles al año. Eso significaría que unos 16 millones vamos a vender en el mercado spot, más o menos ya estamos casi en la mitad de eso. Si producimos más, habrá más balance exportable y podemos hacer más ventas. Esa es nuestra intención, pero por lo menos 16%, por lo menos 16 millones de barriles. Argos nos pedía 10 millones de barriles, 10% para salir en su publicación, porque es un volumen representativo del mercado. Ahora también para producir más se requiere quizás sacar más campos. ¿Qué tienen planificado para esto, además del campo Ispingo? Sería muy largo, necesitaríamos otro Brevemente. programa. Brevemente, tenemos 3 megaproyectos que tienen que ver con el bloque 31, el bloque 16 y el bloque 43. Tenemos pensado Pungarayaco, que es un gigante. Tenemos pensado el gas de Amistad, que está produciendo 25 millones de pie cúbico por día y puede producir 100 millones de pie cúbico por día. Tengo que explicarle que el gas tiene tanto valor como el petróleo, inclusive más, porque es un combustible limpio. Y no lo hemos valorizado en el pasado. Entonces vamos a recuperar el gas asociado que se quema en teas, en mecheros en el oriente. Vamos a cuatriplicar la producción de Amistad. Este gas obviamente es barriles equivalentes de petróleo y es ingreso al Estado ecuatoriano. No se lo valorizaba, pero con barriles equivalentes es como vamos a duplicar la producción. Así lo hizo Colombia más o menos en el 2007 al 2013. ¿Para cuándo tienen previsto ya iniciar con este? Es decir, con captar el gas y que no se pierdan las teas. Vamos a iniciar este proceso el día 9 de mayo, después de pocos días, con el registro de las empresas, la adquisición del paquete de datos, visitas al campo, preparación de la propuesta y creo que unos 3 meses ya está firmado los contratos. Justamente sobre eso era la siguiente pregunta, porque ustedes anunciaron a partir de la siguiente semana la fase de pago y acceso al Data Pack que estaría vinculado con la licitación de contratos de servicios específicos con financiamiento para
pozos cerrados. ¿Podríamos contar un poco más de qué se trata esto? Bueno, en Petroecuador, yo siempre hablo por Petroecuador, pero obviamente el país es más grande que Petroecuador. Hay empresas privadas que están en el mismo camino tratando de incrementar la producción. Pero como Petroecuador, nosotros teníamos 1000 pozos cerrados por cualquier circunstancia mínima, inclusive por cuestiones de mercado. Porque cuando estos pozos se cerraron, el precio era de $20 por barril. Ahora estamos en $100 por barril. Precio que hacía que ciertos pozos no sean económicamente producibles. Ahora los podemos abrir y obviamente son económicos. Eso no podemos hacerlo en los 1000 pozos de un momento a otro, pero vamos a empezar con este piloto de 100 pozos que por lo menos van a darnos 15,000 a 20,000 barriles adicionales. Y esto está abierto para la empresa privada, es decir, quien quiera invertir en estos pozos cerrados puede acreditarse como, ¿dónde? Es exclusivo para empresas privadas, internacionales, nacionales, no es para empresas públicas como Petroecuador, porque nosotros somos los que estamos ofreciendo, somos los contratantes. El contratista vendrá de la empresa privada. Ahora, cada quien tiene tecnologías diferentes. Hay empresas que seguramente aplicarán una fractura al pozo, otros que cambiarán de zona, otros que les pondrán una bomba, otros que repararán una tubería que está dentro y que está, por decirle algo, con un agujero que no deja producir. Entonces, habrán diferentes casos para diferentes pozos, pero todos ellos harán incrementar la producción. Y nosotros pagaremos por producción compartida, como un contrato de participación que en realidad se llama producción compartida. Como la producción es cero, este incremento de producción lo compartiremos con el contratista que está invirtiendo a su riesgo, está financiando el proyecto y obviamente pues va a merecer un pago en especie de la producción que le corresponda. Señor Cedeño, y también ustedes hicieron un anuncio en Manta sobre el tema del abastecimiento de combustible para aviones en esta ciudad. Quisiéramos preguntarle, por favor, ¿qué significa esto? ¿A quién beneficia? Beneficia principalmente a la ciudad de Manta, pero en general a la comunidad manabita, porque ese aeropuerto es para todo Manabí, y al Ecuador, porque son ingresos adicionales. En ese aeropuerto, desgraciadamente, por cualquier desvinculación, por cualquier falta de relación entre las diferentes empresas, no se podía proveer combustible en el aeropuerto. Entonces los aviones llegaban a Manta con combustible para poder regresar a su origen. Por ejemplo, un vuelo de Quito a Manta tenía que llevar combustible para Quito, Manta, Manta, Quito. Hay dos aerolíneas que están sirviendo a ese aeropuerto en este momento, que son Avianca y Latam. Pero eso hace encarecer el pasaje, obviamente, porque tienen que poner más combustible, no tener tanta carga, porque el combustible pesa. Si en cambio en el destino Manta le podemos proveer combustible, ellos pueden planificar mejor sus vuelos en cuanto a la carga que pueden llevar, pasajeros que pueden también llevar a Manta. Pero no solamente ese es el beneficio, sino que Manta es una ciudad que ha crecido mucho, un puerto muy importante, un polo de desarrollo para el Ecuador. Y puede también realizar en el nuevo terminal vuelos internacionales. Entonces hay compañías como Copa que no van a Manta porque no tienen combustible en Manta, o como Avianca Internacional, o como la TAM. Y desde allí, pues ya la gente de Manta, en vez de ir a Guayaquil o a Quito a tomar un vuelo internacional, pueden, por ejemplo, en la TAM viajar internacional, en Avianca viajar internacional, en Copa ir a Panamá y ir a cualquier otro destino en el mundo. Eso va a hacer crecer la economía manabita y el Ecuador, porque todo esto paga impuestos, todo esto paga ingresos, tarifas que se van a recabar en este nuevo aeropuerto, este nuevo terminal, Eloy Alfaro en Manta. ¿Y hay algún otro beneficio con respecto a los costos también de este combustible que se ofrece, considerando, y ustedes lo saben perfectamente, que el alto precio del crudo también incide en los costos de los combustibles? Obviamente, es la materia prima, el petróleo crudo es la materia prima para producir combustible. Es como que le suba el precio de la harina, sube el precio del pan, sube el precio del acero, sube el precio de las tuberías y de todo lo que utilice acero. En el combustible es lo mismo, la materia prima es el petróleo sube, sube el combustible. Y sube el combustible no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Como nosotros importamos nafta de alto octanaje para obtener las mezclas
que nos den 85 octanos en la extra eco y 92 octanos en la super. Obviamente esa nafta importada también sube de precio. Si el petróleo crudo, materia prima, sube de precio, sube tanto lo que importamos como lo que producimos de petróleo y por tanto sube el combustible. No lo notan en la extra y en la eco porque está congelado, $2.55 por galón, pero los consumidores de super sí lo notan y van a notar un cambio positivo este 12 de mayo. ¿Por qué? Porque el petróleo crudo bajó un poco, era $115 por barril en promedio en el mes de marzo, por tanto en abril subió a 4.60. Seguramente va a bajar a un 4.20 ahora el 12 de mayo, porque el promedio de abril, en cambio, es como usted lo dijo al principio, $102, $103 por barril. Es decir, veremos precios un poco más bajos de lo que hemos estado notando durante estas últimas semanas. En la super, que es liberada. Las otras están... Las otras están congeladas. Y brevemente, porque estamos por concluir este espacio, brevemente también podríamos recordar cómo se está preparando el país para esta nueva gasolina que ustedes han anunciado. Sería inclusive más económica, estaría entre la extra, la super. Recuérdenos, por favor. Es una linda pregunta porque la gente a veces no comprende que uno tiene que pagar un poco más para obtener algo mejor, ¿verdad? Dicen los americanos, you get what you pay for. Y es el mercado, el consumidor, el que nos va a dar o no la aceptación de pagar un poco más y tener una gasolina 89 octanos, que es mejor que la extra y la eco, un poquito inferior a la super. Su vehículo va a estar en mejores condiciones con esta gasolina y no costará mucho más. Seguramente el precio va a estar en el orden de 3 y un poquito más dólares por cada galón, pero mucho menos que la super. Esto pues abrirá un nuevo mercado. Hemos conversado con Primax, con Terpel, con Petróleo y Servicios, con los distribuidores y están de acuerdo en poner en sus surtidores estos nuevos combustibles y si el público los acepta, el público finalmente es el árbitro si esto vale o no vale la pena. Dependerá de los costos y de la calidad, entonces, para que exista la demanda. Claro, la demanda tendrá que ser creada en base a calidad y precios, porque si no, pues seguirán y no se la vamos a quitar la gasolina extra y la gasolina eco en la costa, pero con muy pocos centavos más van a tener mejor combustible. Perfecto. Le agradezco mucho. Esta fue la entrevista con Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Gracia. Espero que se haya entendido. Por supuesto, muy claro. Muchísimas gracias. Esto es Generación Responsable. Continuamos en este espacio de Generación Responsable. Ahora damos la bienvenida a Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana y decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, Universidad de las Américas. Bienvenida, Ruth. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, María Gracia. Muchas gracias por invitarme. Un saludo fraterno a todos y todas quienes me escuchan. Es muy importante en este momento también que tratemos a profundidad el vínculo que tiene la sociedad civil y el ciudadano responsable con la industria extractiva. Hemos dialogado durante las últimas semanas acerca de la importancia de la minería en este cambio, en esta transición energética. También hablamos sobre el petróleo, lo que se espera todavía durante estos años que tendremos petróleo y somos una economía que depende de esto. Pero ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Cómo está la participación? ¿Qué tanto se escucha su voz al momento de hablar de estas actividades que generan recursos, que generan empleo para el país? En primer lugar, creo que es importante hablar un poquito acerca de por qué la minería responsable es importante y es una opción para mejorar la economía del país, ¿verdad? Hemos visto varias veces los estragos que causan la minería ilegal, ¿no es cierto? El país desafortunadamente afronta problemas tremendos a causa de la minería ilegal, delitos conexos, muchas veces delitos y crimen organizado que proviene justamente de estas actividades. Sin embargo, dentro de, como usted acaba de mencionar, esta nueva matriz, digamos, esta nueva matriz ambiental sostenible, ve de una manera un poco más integral, inclusive también a los procesos extractivos. Pero obviamente los procesos extractivos que tienen estándares no solamente de sostenibilidad y de ser amigable con el medio ambiente, pero sobre todo también
estándares que tienen que ver con la transparencia. Y usted me preguntaba, y bueno, ¿y la sociedad civil qué? Por supuesto, dentro de estos estándares de transparencia, a mí me gustaría contarle sobre el EITI. El EITI es una iniciativa, ¿no es cierto?, de industria internacional, de industrias extractivas, que justamente trata pone sus esfuerzos y se enfoca en generar procesos extractivos transparentes y responsables. ¿Y por qué es importante esto? Y allí la sociedad civil una participación directa. El EITI es una iniciativa que nace en el Reino Unido hace unos años atrás y ahora tiene más de 60 países que están adheridos a esta iniciativa. El Ecuador en el año 2020, en octubre del 2020, finalmente logró ser parte de esta iniciativa. Y allí la sociedad civil tiene un rol súper importante. Y el rol que tiene la sociedad civil, entendida por las organizaciones de sociedad civil organizadas, como ONGs, pero también las comunidades, es básico y es vital. ¿Por qué? Porque el EITI, los temas de transparencia, también tiene como una de una de sus visiones, digamos, el incorporar los criterios de las organizaciones de sociedad civil en los procesos extractivos y sobre todo responsables. ¿Por qué? Porque los procesos extractivos tienen sus fases y en cada fase va generándose una cadena de valor. Una minería responsable, bien hecha, con estándares ambientales de alta calidad, pero también con estándares de transparencia, es una minería que de alguna manera ofrece un proceso extractivo que ofrece y que garantiza al ciudadano el acceso a la información absolutamente clara, es decir, el ciudadano puede a través de estos estándares tener la capacidad de a través simplemente de un clic saber qué tipo de contrato es, qué tipo de concesión es, cuántos empleados tienen, cuáles son los beneficios, en dónde van a parar las regalías, etcétera, etcétera. Entonces, en este proceso, una minería responsable garantiza el acceso a la información. Y esto solamente lo conseguimos si es que son empresas que realmente cumplen con esto, son aliadas en la conservación y justamente como usted lo dice, son parte de este tipo de organismos mucho mayores que controlan que las cosas se hagan bien. Lamentablemente sí hemos visto en nuestro país que hay estos llamados y se abre la puerta a consultas que lo que intentan es que estas empresas serias están presentes, se vayan y sencillamente quedamos a riesgo de la minería ilegal, de los ilegales y todos los delitos conexos a los que usted mencionaba. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacer desde la sociedad civil también para generar un poco más de conciencia de lo que estamos causando? Quizá bajo un paraguas de ambientalismo o de conservación que finalmente termina siendo lo contrario. Yo creo que es importante estar claros que todas estas grandes empresas que ejercen minería responsable, yo siempre digo responsable y hago mucho énfasis en esto, tienen que pasar estándares técnicos súper altos y que de hecho cuando vienen al Ecuador, para que ellos puedan obtener una licencia ambiental, tienen que probar que hayan sido anteriormente en los otros sitios donde han estado absolutamente responsables, pero además que no hayan tenido intervenciones, por ejemplo, en áreas protegidas, por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque creo que sí es importante que la ciudadanía conozca la diferencia importante que existe entre una empresa que cumple todos los estándares y que cumplir los estándares es complicado y es difícil porque significa no solamente un compromiso, significa toda una inversión en maquinaria, una inversión en mano de obra, una inversión inclusive también en capacitación de su gente que está trabajando con ellos, versus una minería ilegal que simplemente lo que hace es contamina los ríos, utiliza mercurio para dañar los ríos y consecuentemente daña a todos los usuarios de estas cuencas hidrográficas que son afectadas por la minería, ¿verdad? Entonces, en este tema, creo que es importante que la ciudadanía conozca. Yo siempre creo que el mejor aliado de la formalidad, es decir, no solamente de la minería, de la extracción de petróleo también responsable y bien hecha y transparente, es la información. Y yo creo que el ciudadano debería estar siempre buscando información, primero oficial, yo creo que la información oficial es importante, y de otro lado también estar buscando información acerca estos estándares internacionales de cumplimiento, porque un estándar, cuando es reconocido internacionalmente, significa que para poder alcanzar este estándar, usted como compañía tiene que pasar por una serie
de complicaciones, entre comillas, digamos, para poder lograrlo. Entonces, eso es una buena señal, es como un ISO. Es decir, usted va a una empresa privada de cualquier tipo y si usted tiene chance, por ejemplo, de ir a una empresa privada que le ofrece servicios y tiene ISO versus a una consultora pequeña que no le ofrece ninguna garantía y si su plata está allí, si sus bienes están allí, de todas maneras usted va a ir y va a confiar, ¿no es cierto?, su patrimonio, digamos, en una empresa que tiene un ISO, Te ¿verdad? genera más confianza, más Y lo seguridad. mismo pasa con las industrias extractivas, es decir, en la naturaleza es importante, el medio ambiente sin duda es importante. Por eso, ¿a quién le vamos a confiar esa extracción de los recursos minerales que tiene el Ecuador o petroleros? A empresas, obviamente, que sean serias y que hayan demostrado por años su compromiso con el medio ambiente y además su responsabilidad y que no precaricen a los servicios. Usted ve, por ejemplo, en la minería ilegal, ¿cuál es uno de los grandes problemas? La precarización del trabajo infantil, la precarización de las mujeres, el trabajo femenino. Sí, es tremendo el problema que tiene la minería ilegal. De manera que yo creo que es importante que la ciudadanía conozca, que la ciudadanía esté consciente de esta situación y obviamente escoja justamente por el lado de la seriedad, de la transparencia y sobre todo de quienes son amigables con el ambiente. Sí sabemos y es importante que tenemos que cuidar nuestras cuencas hidrográficas, tenemos que cuidar nuestro patrimonio natural, creo que eso es básico, pero por eso mismo es importante, además, si sabemos que es importante para la economía ecuatoriana también obtener estos recursos que son tan necesarios económicos de la extracción, que esta extracción se la haga de la forma más conveniente posible y de la forma más responsable. Ruth, ¿y será también que la sociedad civil se está empoderando y comprende el poder, valga la redundancia, que tiene justo en este sentido? Es decir, que de la sociedad civil depende, por ejemplo, inclusive en casos de consulta previa que tienen que hacerse para los distintos proyectos, entender que tienen la decisión final, que pueden exigir calidad, que pueden exigir el cumplimiento de todos estos estándares. Justamente, fíjese, esto de la consulta previa inmediatamente me hace relación, me hace pensar en el tema de cuál ha sido em, realmente las ventajas que han recibido las zonas de influencia muchas veces de estas empresas mineras responsables. Y usted puede ver que ha sido bastante buena, es decir, muchas de las empresas mineras ayudan a formar polos de desarrollo alrededor, inclusive de trabajo de mujeres, promocionan el trabajo y el empoderamiento femenino, pequeñas iniciativas, economía circular, pequeños emprendimientos, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Pero yéndonos al tema de la consulta es compleja y yo creo que eso es importante entender por qué. Porque, claro, la consulta previa muchas veces lo que ha sucedido es que muchos grupos también, al ser consultados, son proclives a ser cooptados por ciertos grupos que no necesariamente, que se dicen defienden el ambiente, pero que no necesariamente lo defienden, sino defienden intereses. Y estos intereses tienen que ver muchas veces inclusive con la propia minería ilegal. Entonces se oponen a que la minería responsable grande y de empresas que son reconocidas y que tienen estándares internacionales entren a hacer sus actividades porque son una amenaza para aquellos que a través de la minería ilegal siguen precarizando y utilizando los ríos sin ningún control. Entonces, por eso es complejo este tema de la consulta. Por eso creo yo que es importante, por ejemplo, que haya una intervención a nivel a nivel de poblaciones que se encuentran cercanas a estas zonas de extractivas. Quizá un acercamiento por parte de la autoridad mismo, como el Ministerio del Ambiente, para que a través de programas específicos de empoderamiento, de información, sobre todo de que ellos entiendan claramente lo que significan los alcances y también las limitaciones de la consulta previa, pueda dejar de ser la consulta previa un problema, un issue en este camino hacia las actividades extractivas responsables. Claro, que no sea una manera de manejar, de boicotear. Así es. Pero Sino, hay un camino ahí, ¿no? Yo entiendo que hay muchas organizaciones de sociedad civil que están haciendo ese trabajo y lo hacen muy bien, pero todavía falta mucho porque en realidad no son muchas las iniciativas de capacitación ¿cómo se llama? A las comunidades, pero ahí creo que el Estado tiene una labor. Yo creo que el Estado tiene una labor bien importante y el Ministerio del Ambiente ahí tiene la obligatoriedad de tener programas sostenidos,
permanentemente de capacitación y de trabajo con las comunidades respecto de este tema que es tan sensible. Y hay una palabra que personalmente me gusta aplicarla a todo nivel y es el tema de la gobernanza. La gobernanza no se aplica únicamente para los temas políticos, sino que también lo puedes aplicar para la gobernanza en estos temas de desarrollo minero en conjunto con la sociedad civil, es decir, que todos participen por un bien mayor, que sea quizá el Estado quien logre reunir a los diferentes actores de la extracción responsable cumpliendo esto. Es decir, ¿cuál podría ser un consejo para el Estado, para las empresas y para las propias comunidades que quieren ser responsables de su desarrollo sin dejarse manipular, pero con un crecimiento verdadero? Justamente el tema de gobernanza ambiental es un tema que es necesario. Es un aspecto que creo yo que últimamente ha cobrado bastante interés, pero sobre todo bastante debate y bastante intencionalidad por parte de los actores que funcionan y trabajan en esos temas. Y cuando hablo actores, hablo de la industria, hablo de las comunidades, hablo de sociedad civil y del gobierno. Entonces, claro, usted correctamente decía, es decir, en este caso, cómo debería operar idealmente una buena gobernanza. Y en este caso, una buena gobernanza debería operar o debería empezar o iniciar a partir de un proceso colaborativo, quizás de un diálogo ya no tripartito, sino multiparte, en donde los diferentes actores que acabo de mencionar puedan sentarse alrededor de una mesa y primero comprender, uno, la situación actual, dos, a dónde se quiere llegar, tres, cuáles son las ventajas, cuatro, también transparentemente los desafíos, cinco, las mitigaciones de los desafíos y de los problemas, y seis, la participación continua. Yo creo que además hay un tema que es importante. Nosotros como Participación Ciudadana trabajamos en un proyecto bien interesante de empoderamiento y de trabajo con los gobiernos locales sobre este tema y específicamente con la Secretaría Amazónica. Aquí hay un tema, María Gracia, que es vital y sensible, que es a dónde van a parar las regalías. Y yo creo que eso es importante en tanto cuanto haya transparencia y puedan indicar a dónde van a parar. Y ese será un tema que dejo pendiente para una siguiente entrevista. Ruth, muchísimas gracias. Ruth Hidalgo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias y recuerden, esto es Generación Responsable. Muchísimas gracias. Continuamos en Generación Responsable y nuestra tercera invitada es Carolina Orozco, directora de Women in Mining. Ella es la primera mujer ingeniera ambiental en gerenciar una empresa minera extranjera en Ecuador. Qué gusto, Carolina. Gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de Radio Sucesos en Generación Responsable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y es vital para nosotros también hablar sobre el rol de la mujer, el medio ambiente en minería responsable. Probablemente hemos hablado muy poco acerca de esto porque quizá durante los últimos años conversábamos con ingenieros hombres, pero sobre todo en este tiempo estamos viendo que las mujeres nos empoderamos mucho más y estamos relacionadas y vinculadas con estos temas para los que sin duda tenemos muchísimo más que aportar. Por supuesto. De hecho, es un fenómeno que viene de la mano o paralelo, por así decirlo. Tanto el género femenino, incluyéndose en el sector minero, como también en el tema ambiental dentro de minería. Entonces, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿por qué crees que antes minería era muy machista y ahora por qué este tema de la inclusión de género? Puede responder a un tema bastante sencillo, y es la innovación y la tecnología. Antes, el tema minero, las labores mineras requerían de muchísima fuerza humana, que no digo que las mujeres no lo podamos hacer, pero era entendido como que era una labor de hombres históricamente. Ahora, cuando se tecnifican las labores y viene todo el tema de la innovación y la tecnología principalmente, ahora la competencia dentro de la minería ya no es de fuerza, es de intelecto y de capacidades. Entonces, desde el tema de todas las skills, la formación, evidentemente las mujeres ya no tenemos esa vara que antes teníamos. Y particularmente, dentro de un survey que hemos hecho, dentro de las áreas ambientales en minería hay más mujeres que hombres. Entonces, por ejemplo, cuando yo me gradué de ingeniería ambiental en la universidad, que estuve en la Universidad SEC, nosotros éramos mayoritariamente mujeres, definitivo. No sé si haya sido algo de percepción de que el tema medioambiental, por lo que es medio cuidar y es un ámbito creo que hasta más maternal, haya sido más de mujeres. Hoy encuentras más hombres, pero todavía tú tienes que del 50 al 60% de estudiantes de las carreras de ingeniería ambiental permanece siendo del género femenino más que masculino. ¿Y ustedes trabajan directamente con otras carreras vinculadas, como por ejemplo ingeniería en minas, ingeniería en geología? ¿Estas carreras todavía están, no sé, principalmente basadas en hombres o también ya encuentras más mujeres en estas carreras y no solo en ingeniería ambiental?
Primero, como Women in Mining, intentamos incluir todas Todo. las profesiones y carreras aledañas de la minería. Se malentiende a veces que en el sector minero se necesitan ingenieros geólogos o ingenieros en minas. Son muchísimas las profesiones que necesitamos. Ingenieros ambientales, Exacto. abogadas, médicas ocupacionales en el tema administrativo, expertos en recursos humanos, ingenieras en metalurgia, por ejemplo, y un sinnúmero más que te da un abanico enorme de posibilidades de trabajo. Entonces, la demanda es súper buena. Además que se ha visto que según la última encuesta que hicimos como Women in Mining Ecuador, en relación a la existencia del género femenino en empresas, en ciertas empresas mineras que accedieron a darnos información, se ve que hay una oportunidad enorme al nivel de obreras, por ejemplo, y de mano de obra súper dura a nivel de operadoras. Entonces, ahí hay una oportunidad súper linda para las empresas que junto con la academia pueden empezar a capacitar y formar a mujeres, no solo hombres, para que puedan acceder. Hace un año más o menos será, nosotros justo para una ponencia que nos invitaron de Women in Mining Perú, a explicar cómo vemos el futuro de la inclusión de género en el sector minero, hicimos un survey súper así general de las universidades, que son 5 hoy por hoy en el país, si no me equivoco, en ese momento al menos pudimos hablar con 5, que tienen carreras de ingeniería en minas y geología, específicamente esas dos. Y preguntamos del 100% de los estudiantes en ese momento, ¿qué porcentaje había de mujeres y hombres? Entonces era súper interesante escuchar las historias de los decanos y de las personas con las que hablamos, porque nos decían en algunas que ya llegaban al 50%. Había una sola universidad, que no voy a usar nombres, pues no les he pedido su autorización, pero hay una en el Ecuador que ya tiene 50% de estudiantes, que son mujeres, y era un logro súper lindo. Y en los otros casos eran un porcentaje menor, pero algo que sí nos aclaraban era, miren, en los últimos 8 años ha sucedido algo bastante extraño, porque antes teníamos casi un 98% hombres y año a año han aumentado el género femenino, desde un 10% hasta tener este 50% que te comento. Y justamente con las mujeres con las que ustedes se relacionan, quienes son parte ya de Women in Mining, ¿cuál es el principal aliciente o el objetivo, lo que mueve a las mujeres que se están involucrando más en minería en este momento, empezando por ti? Bueno, yo creo que primero es que desde el año 2016 a la actualidad, pues la minería ha despuntado nuevamente, porque la minería siempre ha existido, siempre hemos sido un país minero, al contrario de lo que algunos piensan que recién en el 2016 Ecuador la minería, no, históricamente. Otra cosa es que desde el 2016 en adelante vinieron empresas, más empresas internacionales, lo cual también ha elevado el estándar medioambiental en temas de sostenibilidad y en temas de género, inclusión y diversidad. Entonces, cuando tú tienes ese fenómeno, yo creo que es como a escala, ¿no? La primera empresa que lo logra, que hoy por hoy ya tenemos dos minas grandes, una de ellas de oro, hablemos de oro, nada más, que es un ejemplo y una bandera para el sector. Todos los que piensan ir hasta allá quieren seguir ese ejemplo y mejorarlo. Hoy en Ecuador todavía a nivel legal no tenemos este tema de la inclusión, pero lo está haciendo el sector, primero por estándares internacionales que traen, segundo porque están muy conscientes de este paso generacional también y de la importancia del rol de la mujer en la minería y el beneficio que podemos aportar y además por seguir el ejemplo. Y esto ha causado que muchas mujeres que antes pensaban que no podían acceder a estudiar este tipo de carreras o acceder a trabajos en este tipo de sector, hoy se animen. Entonces yo creo que tenemos como Women in Mining una misión maravillosa. No solo es identificar el rol y el beneficio que tiene la mujer en el sector, sino también incentivar a otras mujeres a que vean que es posible y que sumamos un gran esfuerzo a la minería responsable ecuatoriana. Justamente sobre la minería responsable también lo hemos conversado con Ruth hace pocos minutos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que necesitamos desde el punto de vista también de las mujeres que están involucradas en minería? ¿Qué necesitamos? ¿Qué requerimos? ¿Qué es urgente hacer para generar conciencia sobre la protección y que la minería a gran escala, la minería responsable, la minería industrial es aliada en los temas ambientales y no necesariamente quien daña nuestras fuentes hídricas y demás, porque estamos viendo que eso es lo que está pasando, que cada vez son más los criterios de personas que dicen, no, la minería daña, y ustedes desde la parte ambiental pueden refutar esto. Por supuesto. O sea, a mí siempre me gusta repetir una frase que en algún momento escuché de mi cana. Me decía, ustedes se forman como ingenieros ambientales. Esto quiere decir que tienen que ingeniarse cómo las industrias extractivas conviven con el medio ambiente. Eso hace un ingeniero, ingeniar la solución. No irse en contra, no prohibir, no
no decir lo uno o lo otro. Y eso es una convicción personal, más allá de que haya sido mi formación, y es lo que intentamos explicar también a todas las mujeres a nivel nacional, que quieren incluirse en este sector tan polémico, que aparte de ser extractivista y tiene de por sí el antagonismo de ciertas personas, se decía machista, que hoy yo ya no lo considero, pero la coexistencia entre la minería y el ambiente es una necesidad, no es una posibilidad. Y hoy por hoy ya lo vemos, es tangible y es una realidad. Por ejemplo, nosotros somos un país bendecido en recursos naturales a nivel forestal, ¿sí? Y año a año, según estadísticas, vamos perdiendo poquito a poquito un poco más de todo el tema forestal a nivel nacional por la tala ilegal, a veces por el propio cambio climático. Hay muchas empresas mineras que se encuentran en áreas donde esos bosques tienen que ser protegidos. Y las empresas mineras responsables pueden ser el perfecto socio o aliado del gobierno porque tienen los recursos para proteger esos bosques, porque están presencialmente en esos bosques y pueden decir, sí, esto puede pasar, esto no puede pasar y ser un aliado. En el tema de la reforestación igual, en un sinnúmero. Y adicional a eso, las empresas tienen unos estándares para convivir con las comunidades muy altos y tienen planes de relaciones comunitarias. Y además está científicamente comprobado que en el mundo las primeras cuidadoras del recurso hídrico del agua somos las mujeres. Y con este fenómeno del cambio climático que está pasando, por ejemplo, en nuestra Amazonía, las primeras personas que identifican los efectos del cambio climático en zonas, por ejemplo, donde están las empresas mineras, son las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes para conseguir agua en la Amazonía, tú tenías que caminar, me invento, 1 kilómetro. Hoy por el cambio climático tienes que caminar 2. Y ves cómo se secan las fuentes hídricas. Las empresas mineras somos el perfecto aliado para combatir esto. Es lo que necesitamos y el cambio sin duda está en nosotros. Me quedo con la última frase, se puede convivir con minería y medio ambiente. Así que muchísimas gracias a Carolina Orozco de Women in Mining y les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Generación Responsable. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.